capítulo 3, versículos del 21 al 26. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te agradezco mucho. te agradezco mucho. Tu misericordia Tu misericordia es nueva cada día para mi vida para mi vida y para mi y familia. para mi familia. Te pido perdón Te pido perdón cuando no entiendo, cuando no entiendo, cuando me enojo, cuando me molesto, cuando me molesto, porque las circunstancias porque las circunstancias aparentemente aparentemente parecen difíciles, parecen difíciles, pero son oportunidades pero son oportunidades que tienes para formar mi carácter, que tienes para formar mi para carácter, mostrarme tu misericordia y tu bondad. y tu bondad. Te pido cada día Te pido sabiduría, sabiduría, entendimiento, discernimiento, temor de Dios y el dominio propio para vivir haciendo tu voluntad. Te doy gracias porque estás obrando en mí. Estás despertando cada día que yo haga tu voluntad en mi vida. Y lo más importante, que me das el poder para hacerlo. Yo renuncio a hacer las cosas en mis fuerzas, por sentimientos y emociones. Te doy gracias por darme el dominio propio para escuchar tu voz y obedecer. Gracias por tu palabra que me abre los ojos y me enseña a vivir en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nuestra porción, Señor, eres tú. Nuestra fortaleza, nuestro refugio viene de ti, Señor. Gracias, porque en ti estamos confiados y en ti esperamos todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy los invito a que vayamos al libro de Nehemías. Nehemías está atrás esto de Salmos, Job. Amén. Nehemías, vamos a leer de manera salteada todo Nehemías, no vamos a detenernos capítulo por capítulo, pero sí vamos a saltear para mantener el contexto. Pero los invito, mientras lo encuentran, los invito para que en su momento de comunión, reflexión, oración, lectura de la palabra, se tomen un tiempo para leer el libro de Nehemías. Es una bendición la manera como Dios confirma su pacto, como cumple su promesa y cómo uno encuentra en todo momento que Él tiene siempre un remanente. Indistintamente de la circunstancia, Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene una manera de lidiar con las circunstancias y tiene a sus hijos escogidos para estos propósitos. Nehemías es un personaje de estas características, es un personaje que fue escogido por Dios para cumplir una obra y de pronto vamos a encontrar muchas o algunas similitudes con circunstancias actuales y esperando que el Espíritu Santo nos habla y nos muestre y nos abra el entendimiento para que tengamos una postura muy parecida a la de Nehemías. Me adelanto a algo que vamos a leer más adelante, pero una frase que va a quedar, espero, rondando nuestra mente, nuestro corazón. Y él dice algo así como: un hombre como yo
hará esto o aquello, lo vamos a leer más adelante. Pero entonces, para no entrar en esto de él, las, los, les, lilas, entonces podemos simplemente decir alguien como yo, ¿cierto? Porque si lo tituláramos un hombre como yo, entonces diríamos, bueno, hay que poner un hombre / mujer. Entonces, para no entrar en eso, digamos alguien como yo. Vamos a ir al libro de Nehemías y ustedes saben o recuerdan de qué trata Nehemías, el capítulo de Nehemías, más o menos. Resulta que previamente Esdras había encontrado el libro de la ley y fue la presentación que se hizo de la palabra de Dios ante todo el pueblo hebreo, donde hubo arrepentimiento. Noten ustedes cómo se van dando escalonadamente las cosas. Sucede arrepentimiento, se lee la ley, la gente se arrepiente y después Dios levanta a un hombre, Nehemías, con un deseo ferviente y ardiente por restaurar Jerusalén. Jerusalén había sido asolada, había sido ocupada y había sido desbaratada. Estaba en ruinas. Las puertas de la entrada de la ciudad habían sido totalmente quemadas. O sea, la ciudad fue arrasada al fuego, literalmente. Pero de manera curiosa nos vamos a encontrar cómo, a pesar de que la ciudad estaba totalmente arrasada, seguía habiendo gente viviendo allí. Todavía permanecía gente allí, porque uno se imagina, bueno, por lo menos yo no sé ustedes, uno se imagina cuando le hablan de una ciudad que arrasaron, que destruyeron, uno se imagina que solamente hay escombros, edificios, casas caídas y ya, se murió. ¿cierto? Y de pronto un perro que otro por ahí como en las películas caminando. Pero resulta que nos vamos a dar cuenta, conforme leamos, que no era ese el caso de la ciudad santa. Seguía habiendo gente allí. Y es curioso cómo la gente se acostumbró a vivir allí en las circunstancias en las que quedaron. Esto me llamó poderosamente la atención. Entonces Jeremías pregunta cómo está la gente de Judea y le dice, no, esa gente están en la mala, como dicen acá. Y él decide clamar a Dios, orar a Dios, y esta es la oración con la que vamos a iniciar, en el capítulo 1. Dice el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahora, pausa aquí. Este tipo de oración, la manera como es presentada, tiene como un flashback, como un pensamiento hacia algo que sucedió en el pasado. No sé si ustedes recuerdan en qué momento, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Cuando se construye el templo y se presenta el templo, ¿qué hace Salomón? Salomón ofrece un poco de sacrificios y dispone al pueblo para que escuche. Pero hace algo hermoso, que es lo que está haciendo Nehemías en este momento. Salomón establece un pacto en favor del pueblo con Dios. Bueno, no, perdón, corrijo, no es que Salomón lo establezca, ya Dios lo había ratificado, pero Salomón está clamando para que ese pacto sea reconocido y de alguna forma restaurado, digámoslo así. Entonces ellos construyen el templo y ofrecen una cantidad de holocaustos. Y en ese momento, cuando
Dios le pregunta a Salomón que qué quiere que él haga. ¿Recuerdan ustedes que él le pide sabiduría para poder dirigir a su pueblo? Y en medio de todo este movimiento, Salomón hace una oración en la que casi que, lo digo con respeto, como que compromete a Dios. Lo compromete porque le dice, este sitio aquí donde estamos, si tu pueblo pecare, si tu pueblo se extraviara, pero regresan a este lugar y miraran hacia ti, tú oirás desde tu santo templo y restaurarás o redimirás o rescatarás a tu pueblo. Y Salomón hace una declaración poderosísima y termina siendo palabras más, palabras menos, lo que Nehemías en este momento está clamando y más bien de alguna forma reclamando a Dios. Diciéndole, recuérdate que si tu pueblo se extraviara, pero regresara a ti, poniendo en práctica. Está recontándole a Dios acerca del pacto, y no porque Dios se hubiese olvidado. De aquí nosotros hemos hablado en varios momentos acerca de lo que era el pacto, un pacto. Pero hay veces esa circunstancia de que nosotros le recordamos el pacto a Dios no es porque Dios lo haya olvidado. Me atrevería a decir que en circunstancias es porque más bien nosotros queremos y necesitamos recordarnos ese pacto. Porque puede suceder de que nos adentremos en el día a día de las circunstancias, en los hábitos, en la rutina, de tal manera que no nos demos cuenta que tenemos un Dios que nos ha ofrecido muchísimas más cosas de las que hemos recibido. Y no estamos hablando simplemente de cosas terrenales. ¿Ok? Bueno, vayan al versículo 11, ahí mismo en el capítulo 1. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ese era el trabajo de Nehemías. Nehemías era el bartender del rey, literal. Era el que se encargaba de no solamente prepararle, servirle, sino probar todo lo que el rey consumía. Ustedes recuerdan que el rey tenía un anillo de seguridad y todo lo que él iba a comer tenía que ser previamente probado por alguien. Y era tan estrecha la relación que él tenía con el copero, el panadero. Ustedes recuerdan lo que pasó por allá en Egipto, que eran muy, muy cercanos al rey o al faraón, en el caso de Egipto. Bueno, aquí en este caso, Nehemías está haciendo una oración y dice que recuerda que esté atento tu oído. Y él decía que ustedes, Dios permita que se tomen el tiempo de leer todo el libro de Nehemías despacio, porque el capítulo 1 es una introducción perfecta si ustedes quisieran tener un ABC, una instrucción, una referencia de cómo orar. De manera muy precisa, con reverencia, pero con convicción de identidad. Soy hijo tuyo, Señor, entonces me puedo adentrar a pedirte conforme tú me dejas escrito. Y la manera como Nehemías presenta su oración delante de Dios es tal cual como Salomón de alguna manera la referenció. Porque Nehemías empieza diciendo, pecamos, pero recuerda que tú habías dicho que si tu pueblo pecaba y se arrepentía, entonces tú ibas a tener misericordia de él. Y empieza a pedir una serie de cosas que van a bendecir el camino que él va a emprender. Y él ha decidido emprender un camino de restauración. Él ha decidido, porque empieza preguntando cómo está la gente en Judá, cómo está la gente en Jerusalén, quiénes que quedaron allá, cómo están. Y cuando se da cuenta que están mal, dice, Dios, ellos son tu pueblo. Y empieza entonces esta oración de intercesión. Artajerjes, que es el rey de turno, a Dios toca su corazón y en un momento Nehemías entra así como tristongo y el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? No estás enfermo, porque yo sé que no estás enfermo. ¿Por qué estás triste? Y él le dice, pues ¿cómo no va a estar triste, rey? Si el pueblo mío está pasando las verdes y las maduras por allá. Dice, ¿qué quieres?
que tú me ayudes para cómo restaurarlo y que me des cartas. Y el rey dice, después más adelante manda a buscar en los archivos del reino, del castillo, que busquen qué es lo que se ha dicho acerca de ese pueblo. Y entonces encuentran de que efectivamente ya un rey previamente se había comprometido para que al rey, al Dios de Israel, lo honraran. Y él dice, ¿cómo así? Esto ya fue dicho, esto ya se ha dicho. Entonces le da a Nehemías todo lo que necesitaba, cartas, permisos, cheques en blanco. Y Nehemías se va contento. Va con un perfil muy bajo. Llega a Jerusalén. Dice que se quedó en una casa donde la gente no se daba cuenta de quién era, no llegó con un séquito que determinaba claro que él venía de parte del rey, sino que llegó calladito y caminaba por una puerta y caminaba por la otra, haciendo un reconocimiento de cuáles eran sus necesidades. Hasta que llegó y reunió al grupo de judíos que estaban en ese pueblo y los trajo y les dijo, miren, yo vengo de parte del rey, con un llamado de parte de Dios para restaurar. Y yo me imagino que todos se quedaron como, ¿en serio? ¿Y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién es este que aparece ahora y nos dice que podemos restaurar? Pero Dios los convence. Sin embargo, yo quiero aquí que meditemos acerca de algo. Y por eso les decía que tal vez algunas circunstancias van a entrar en forma paralela con momentos actuales de nuestras vidas. Les mencionaba que en un principio los que todavía estaban en Jerusalén estaban en un pueblo que estaba en ruinas, un pueblo que había sido arrasado, pero vivía gente allí. Cuando Nehemías llega se encuentra con que él va a hablar con los ancianos, con los sacerdotes, con los líderes, con los gobernantes que quedaron en toda el área. O sea que la gente siguió viviendo allí. La gente siguió viviendo en medio de la ciudad que estaba en ruinas. Y eso me llamó poderosamente la atención porque de alguna forma Dios nos viene a nosotros como congregación y como hijos, como pueblo, hablando y alertando frente a las artimañas que el diablo ha usado, que está usando. ¿Y a qué me refiero? Hay una sensación en muchos casos de resignación ante las circunstancias, aceptación y conformismo. Y bueno, alguien dirá, ¿pero qué podemos hacer, Andrés? ¿Qué podemos hacer? O sea, nosotros los cristianos no somos llamados a salir y coger las calles y piedras y a desbaratar locales comerciales para llamar la atención del gobierno. No, ese no es el llamado que Dios nos ha hecho. Pero sí nos ha dado un poder que es el que Nehemías empieza a instaurar, a ejercitar y a aplicar, y es el poder de la oración y la intercesión. Pero retomo, en estos momentos de la historia del ser humano, en la topografía colombiana y geográficamente ubicado nosotros en este contexto, está sucediendo algo totalmente impresionante, y es que después del llamado distanciamiento social, que más bien debería ser llamado el acondicionamiento antisocial, porque en realidad es eso, nos han ido formando a aceptar cosas como si fuesen las normales en medio de las circunstancias, al punto de que hoy la gente se alegra porque este fin de semana no hay toque de queda, o porque, mañana sí me toca compras. Y miren ustedes cómo de una manera muy sutil, nos han llevado a pensar en que dentro de lo malo estamos muy bien. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados no a vivir de esa manera. Van a ver por qué se hace el paralelo. Porque Nehemías llega con su corazón apretado porque el pueblo está en ruinas. Pero hay gente viviendo en la ciudad. O sea que hubo un momento en que después de que pasó lo que pasó, la gente quedó acostumbrada a vivir en medio de las ruinas que estaban. Y noten ustedes que se encontraban en ruinas, pero no hacían nada por restaurarlas. Porque ellos creían
de que para hacer esa restauración necesitaban de la orden del rey, ¿cierto? Que necesitaban que tuviesen el permiso. Y por supuesto necesitaban el permiso. Pero ¿cómo llegó el permiso? A través de la oración y a través de la intercesión. De una persona, en un principio, seguramente previo a eso muchos otros hicieron lo suyo. Pero el punto es ese, ¿hasta qué parte, hasta qué punto nosotros nos hemos acostumbrado, espiritualmente hablando, a lo que el mundo nos está ofreciendo? En esos días hacía una valoración de una niña que iba a ingresar, un pedacito de gente, como de 9 años, 8 o 9 años. Y yo la llevaba de nuevo para la administración, porque ya sus papás venían a recogerla. Entonces le pregunto, ¿ya comiste? Y me dice, no. Le digo, ¿qué pasó? ¿Que se te olvidó comer? Dijo, no, es que cuando fui a la cafetería, yo vi que la gente no tenía tapabocas y me sentí extraña. Me sentí extraña. Entonces yo le dije, bueno, pero entiendes que en la cafetería, pues, la gente está sin tapabocas porque están comiendo. Me dijo, sí, pero yo me sentí extraña. Y eso me puso a pensar, porque es que estamos frente a una generación grande que ha sido expuesta, y miren, de manera progresiva y constante a un mensaje mediático de miedo, de temor, al punto de que para ellos es extraño lo que no han conocido algo distinto. Y la niña decía, bueno, honesta, pues yo me sentí totalmente extraña, profe, yo no me sentí bien. Y eso me puso a pensar. Y ahí viene el propósito del mensaje. Y dije, Señor, si esto está pasando es porque nos hemos acostumbrado, los adultos o los referentes, estamos haciendo la tarea de poderle vender a nuestros hijos esa idea. Y gloria a Dios no pasa, o no debería pasar lo mismo en el pueblo de Dios. Pero así como hubo un Nehemías que en un momento dado se paró e hizo intercesión para que eso parara, nosotros como pueblo estamos llamados a hacer la diferencia. Hay veces hemos asumido, y me incluyo por momentos, a pesar de que en mi discurso yo trate de constantemente recordarlo, pero hay veces hemos llegado al momento en que nos hemos acostumbrado a lo que nos han presentado. Tan acostumbrados que nos quieren llevar que las mascarillas las pintan ahora con adornos y casi que forman parte de la indumentaria. Entonces, de acuerdo a la pinta, así mismo compran el color o el diseño de la mascarilla. Y alguien diría, ay, pero es que al mal tiempo hay que hacerle buena cara. Y uno dice, pues sí, ¿no? Pero noten ustedes cómo ese tema al mal tiempo buena cara en realidad se convierte en un cambio y el paradigma ya es otro. El paradigma ya es, los raros son aquellos que no piensen como ahora todos deben de pensar. Y eso es algo que no, como nosotros así que hablo en lengua ahí. Nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de permitirnos que eso suceda con nosotros en nuestras propias narices y que no hagamos nada por nosotros en primera instancia y luego por aquellos que están a nuestro alrededor. Necesitamos no quitarnos la mascarilla de la cara, es ponerle la mascarilla, que es el filtro, que es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, para que guarde nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Porque noten ustedes que la presión mediática no disminuye, por el contrario, aumenta y aumenta. Y van de olas en olas y en olas. Y la gente se está acostumbrando a esto. Y nosotros no nos podemos acostumbrar a esto. Nehemías se dio cuenta, preguntó, ¿cómo está la gente de allá? No, esa gente está mal. Dios, hubo alguien que intercedió. Y por eso les decía que les pido, me incluyo, que leamos con detalle el libro de Nehemías y permitamos que Dios nos hable a propósito de nuestras circunstancias personales e individuales, pero también en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Que vamos a interceder por los otros porque se benefician pues, por el beneficio que recibimos nosotros. Pero el pueblo de Dios, nosotros no podemos caer en los tentáculos que el diablo ha extendido y en los que la gente está cayendo fácil y son presa fácil de ello.
Nehemías llegó y dijo, esto está aquí tremendo, ¿qué vamos a hacer? Dijo, tengo la solución, vengo con los permisos del rey. Pero no todo iba a ser fácil, no todo iba a ser de color rosa, porque apenas él dijo, nosotros vamos a reconstruir, salieron aquellos que iban a señalarlos, a decirles, no, ¿ustedes qué? Estos son revolucionarios, están en contra del rey. Los invito a que vayamos, más adelante mismo, seguimos en Nehemías, en el capítulo 2, versículo 19. Leamos el versículo 18. Aquí Nehemías está hablando con los que habían quedado, con los principales de Jerusalén, que estaban todavía en la ciudad en ruinas. Entonces le está contando, después de que hizo la ronda y se enteró de cuáles eran las necesidades, entonces ahora sí los buscó y les dijo, esto es lo que vamos a leer. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ellos llegaron y encontraron ese mensaje de parte de Dios, como, oh, Dios sí nos ama, Dios se acordó de nosotros, y se dispusieron. Pero eso no significaba que no iban a tener oposición. Como eso no significa que nosotros, con esa claridad de lo que debe estar pasando y cómo está pasando, no vayamos a tener oposición. La oposición obviamente se va a levantar. Puede que sea de la misma familia, puede que sea del círculo de amigos, puede que sea del círculo laboral, pero la oposición siempre se va a levantar ante la postura que nosotros asumamos de parte de Dios. Lo que tenemos que tener claridad es que estamos actuando guiados por Dios, y cuando eso lo entendamos, vamos a saber que es Él luchando por y para nosotros. Versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Miren ustedes, los despreciaron. Y sé que hay un sentimiento muy asociado con todos aquellos que en estos momentos no siguen la corriente del mundo a propósito de lo que está hablando y de lo que se está haciendo. Hay dos palabras o expresiones que han acuñado que son fuertes, depende como cada quien la puede entender. Número uno, se habla de conspiranoicos, y número dos, se habla de negacionistas. Y entonces inmediatamente alguien levanta una voz distinta a la del status quo, y este es o conspiranoico. Y si es conspiranoico, está un poquito loco. Y si es negacionista, está en un estado de negación, igual. No está bien de sus cinco sentidos. Eso es lo que piensan, y es lo que han querido decir de otros que piensan distintos. Hoy por hoy, lo pueden buscar en Google, en las noticias, el estado de Texas en Estados Unidos, desde el marzo 3, decidió derogar todas las medidas COVID. Todas. Quitaron las mascarillas, eliminaron el tema del distanciamiento social, la gente regresó a las iglesias, abrieron absolutamente todo. Y como era de esperar, el pulpo mediático se vino encima del gobernador, porque está bruto, irresponsable, teniendo en cuenta los picos de la pandemia, la expansión exponencial, la curva, y resulta que pasaban los días, pasaban las semanas, y la curva bajaba, y los contagios bajaban, y alguien podría decir ahí muy vivo, no, es que ya están vacunados. Y resulta que en el momento que ellos toman la decisión de vacuna, solamente el 11% del total de la población objetivo había sido vacunada. O sea, un porcentaje supremamente bajo. Texas, Estados Unidos. Luego se une Minneapolis. Minneapolis. No, es un estado, Minneapolis es una ciudad. Bueno, ahora les recuerdo. Entonces ellos establecen que derogan todas las medidas. Y vienen las autoridades federales y dicen, ¿cómo se le ocurre? Y las campañas mediáticas.
y empiezan a esperar que los números suban. Y en contra de todo, los números caen y los números bajan. Y entonces le preguntan al señor Duro, el epidemiólogo, que es el que tiene el señor, el Buchifo. Se llama Fauci, pero yo le digo Fuchi. Le preguntan, bueno, ¿y usted qué respuesta tiene al porqué de la declinación en las cantidades de casos? Y él dice, no sé. No pudo decir absolutamente nada. El miedo dejó de existir, y cuando el miedo deja de existir, todo fluye conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que el miedo es el que hace que la gente se enferme y las cosas aumenten. Es que, bueno, esto hemos hablado y en otros momentos, y si bien, créanme, yo he hecho un esfuerzo gigante porque la tentación es grande. Cada vez que tenga la oportunidad de compartir palabra, de darle duro al tema, y no quiero entrar en un mensaje repetitivo como para que digan, no, es una prédica COVID. No. Pero caigo en cuenta, y periódicamente Dios me redarguye al respecto, que ellos no han dejado, no han cesado en su campaña constante y progresiva de oprimir mediáticamente a todo el pueblo. Y si ellos no han cesado, ¿por qué nosotros deberíamos dejar de hablar de aquellas cosas que otros están haciendo cuando sabemos que Dios nos da unos instrumentos a nosotros distintos? Entonces, no podemos nosotros caer en el ejemplo de la rana que la ponen a calentar en el agua fría y que conforme va calentando no se da cuenta. Pero si la echara en el agua caliente, su instinto sería la de saltar inmediatamente. El pueblo de Dios, más que nadie, no puede darse el lujo de que se vaya entibiando la circunstancia para que llegue un momento que esté muy caliente donde ya no pueda hacer nada. Y nosotros somos los encargados, primero, número uno, de, con la ayuda del Espíritu Santo, guardar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Ok? Y cuando hablo de guardar, no es entrar en un a mí no me da, a mí no me da, a mí no me da. Es Dios tiene guardado mi corazón. Porque saben ustedes, y esto lo hemos hablado, y a eso me refería porque no quería ser repetitivo, la relación tan estrecha que hay entre cómo yo me siento, cómo estoy anímica, cómo estoy emocional y cómo estoy físicamente con mi sistema inmunológico. Si yo estoy preso del miedo y del pánico, dicen los médicos, entonces el sistema inmunológico está deprimido y con defensas bajas una persona puede estar expuesta a que una gripa le haga bastante daño. Una gripa. Se nos ha olvidado, porque no nos lo han dicho y porque lo consideramos algo menos, que las gripas matan gente. Antes de que apareciera el coronavirus, había un gran espectro mundialmente, nacionalmente, de gente que moría por gripa. Que obviamente pues no se le da bulla porque antes de que el coronavirus, pues la gripa era considerada algo sencillo, una virosis. Pero una persona con defensas bajas o con particularidades de salud delicadas se exponía a una gripa y podía ciertamente morir. Hoy por hoy, entonces, todo es COVID, todo es la primera, la segunda hora, y miren, esto se veía venir. Muchos lo han planteado y los han dictado negacionistas y de conspiranoicos. Ayer escuchaba o leía al el CEO, el presidente de Pfizer, donde él dice de que va a ser necesario una tercera dosis, y que el mundo tiene que estar con disposición y mente abierta para la posibilidad de que haya necesidad de vacunar cada año. Entonces, lo que inicialmente parecía un chuzón una vez y arreglamos estas circunstancias, están ahora empezando ya a sembrar el escenario para que la gente se disponga. Pues si ya me chuzaron una vez, pues 2 veces no importa, y 3, pues nada. Pero esto es algo, y no vamos a satanizar
Las vacunas. Gloria a Dios por las vacunas que han salvado a mucha gente. Pero recuerden que el tema detrás de todo esto no solamente las vacunas, es lo que sucede alrededor del globo con el pensamiento comunitario y el pensamiento cultural. Al punto que esta niña me dice, me siento extraña si no tengo el tapabocas puesto. Y lo curioso es entonces que además, a pesar de la vacuna, tú tienes que seguir usando el tapabocas y tienes que seguir teniendo el acondicionamiento antisocial. Y entonces, si esto va a darse cada año, entonces, ¿cuáles son las expectativas de regresar a una supuesta normalidad? Ninguna, porque si la vacuna de todas maneras requiere de distanciamiento y de mascarilla, ¿para qué vacuna? Esa es la pregunta. Y si va a ser cada año, significa de que entonces va a tener que haber distanciamiento y mascarillas cada año. Entonces, lo que nos están vendiendo, así suavecito, es de aquí en adelante las cosas van a seguir siendo como en este momento están. Ya está peor. Y hasta peores. Entonces, no nos podemos quedar nosotros como cristianos en ese remolino de desinformación, sobre todo cuando tenemos a Dios diciéndonos abiertamente que Él está de nuestro lado. Van a ver por qué les digo esto. Vayan adelante hasta el capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1 en adelante, ellos ya tomaron la decisión de reconstruir y se pusieron el delantal. Literalmente las familias, cada una de las tribus, sus principales, se encargó de un lugar y empezaron a construir y a reconstruir. Capítulo 4, versículo 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahora, ¿a quién tipifica Sanballat en medio de lo que estamos hablando? ¿El enemigo? El enemigo, ¿cierto? El adversario, literalmente. Sanballat dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Es decir, despotricó, habló mal, estos chinchosos, Negacionistas. estos negacionistas, estos chinchosos, esta gente irresponsable, ignorante. Porque, pues como detrás de esto hay tanta gente, abro comillas, de ciencia, entonces aquellos, curioso, hago una pausa, los que son de ciencia no aceptan un concepto distinto de alguien que también sea de ciencia. Sí, no lo aceptan. De hecho, tanto no lo aceptan que evitan el tener la posibilidad de con un par discutir a propósito del tema. Pero entonces se quedan en la tranquilidad de poder discutir con aquellos que no son pares. Aquellos a los que sí le puede decir, usted no sabe nada de lo que está hablando. Porque yo tengo un pH, no soy un H. Yo tengo un pH en esto y esto. Y usted es un simple mortal que simplemente respira. Usted no sabe nada de virus. No lo dicen así, pero con su discurso y su mensaje lo que están diciendo es, usted no puede ir en contra de lo que nosotros decimos. Y cada vez que alguien diga algo en contra, entonces va a decir negacionista, ignorante, conspiranoico. Y ya, le ponen un rótulo en el que en teoría le quitan credibilidad. Imagínense si nosotros hiciéramos eso con nuestra postura de cristianos. Porque es que esto de señalamiento no es nuevo, no es a propósito del coronavirus. A los cristianos, creyentes, practicantes y ejercitantes de la fe, nos han señalado desde el momento en que el Señor fue crucificado y se levantó de la cruz. Todo aquel que se identificó como cristiano, como hijo de Dios, fue señalado por otros. Y nos han dicho lavados de cerebro, nos han dicho cobardes, nos han dicho ajenos de la realidad, nos han dicho muchísimas cosas. ¿Y qué tal que nosotros nos hubiésemos detenido a decir, ay, será que sí, que ellos tienen razón, ay, sí, de pronto sí? No, yo sí se ha preguntado eso.
La duda es sembrada y la duda tiene un propósito, es generar algún tipo de respuesta. Entonces, alguna vez, bueno, ¿y si será? ¿Y si existirá un Dios? Porque es que hay tanta gente que dice que no. Somos unos pocos que decimos que sí. No existe la posibilidad de que estemos equivocados. Pero ustedes y yo hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Para nosotros, Dios no es un ser abstracto ni de fábula. Para nosotros, Dios es un ser con el que podemos interactuar, real. Entonces nosotros sabemos que tenemos a quién acudir y en quién confiar. Y quién nos respalda y quién nos guarda y quién nos cuida. Insisto, si usted siente la necesidad de guardar la recomendación médica, hágalo, pero sobre todo guarde la recomendación de Dios en su corazón y en su mente. No permita que el medio mine y siga menoscabando aquello que Dios dice que está aquí sembrado. Lo vamos a ver en un ejemplo, yo creo que a propósito de estas circunstancias. Versículo 14, ahí mismo en el 4. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esto es porque se levantó una polvoreda impresionante cuando ellos empezaron a reedificar. Y estaban, que los atacaban y los que estaban alrededor no podían aceptar el hecho de que hubiese un pueblo que estaba arruinado y que de pronto ahora ya no estaba arruinado. Como no pueden aceptar ahora el hecho de que un pueblo que fue sometido mediáticamente y que de pronto dicen: un momento, ¿esto por qué está así? Y les aclaro, en el mundo secular hay gente que está planteándose estas cosas. Yo no me explico por qué el pueblo cristiano no lo ha hecho de manera manifiesta, de manera genérica y abrumadora, porque hay dentro del pueblo de Dios quienes se han manifestado, pero en términos generales muy poco. Y hay división, hay unos que están a favor de todas, y tienen miedo a contar y tienen miedo a todo. Y tienen miedo y siembran miedo, bueno, porque se quiere agradar a las autoridades, porque se quiere hacer lo que el hombre dice, porque hay temor de que eviten de que se vuelvan a reunir como antes lo hacían. Y bueno, hay una serie de temores, pero uno no entiende. Si dentro del mundo secular, no cristiano, no religioso, hay una comunidad grande que está diciendo: hey, despierten, hay otra manera de mirar esto que está pasando. Por eso les ponía ahora el caso de lo que está pasando en Texas. O sea, no fue en Puerto Tejada, no es en Santa Tet de Quilichao que el alcalde se tomó unos tragos y dijo: acabemos con esto. Estamos hablando de, si no el mayor estado en extensión de Estados Unidos. Hay bastante gente allá. Y si sale una persona con agallas, ok, y entonces dicen: momento, es que puede existir otra manera de verlo, de resolver lo que está pasando. Y por supuesto aparecieron los zambalats y todo el mundo señalando y diciendo y haciendo. No sea bruto, no sea ignorante, poniendo a la gente, porque ya el mensaje ha calado en la comunidad de que quien no actúe como los demás es un irresponsable. Miren, y yo me atrevo a decir algo que seguramente si alguien más lo ve y tiene algún conocimiento me pueda señalar, pero lo hago confiando en que Dios me responda. En estos momentos se llama o se le dice irresponsable a alguien que no usa la mascarilla bien, que no la usa, que se reúne con la familia, que se reúne con un grupo de amigos, que hace todo lo que en este momento las autoridades dicen que no se debe hacer. A ese se le dice es irresponsable. Y yo me atrevo a decir algo. En este momento, por lo que se conoce, ni siquiera hablando de las cosas de Dios, pero con lo que se conoce de la circunstancia de virus, en este momento es irresponsable el que piensa, sospeche que tiene algo relacionado con el virus y no acuda, no haga o no tome medidas no convencionales para resolver o para enfrentar una posible circunstancia.
Es irresponsable aquel que diga, creo que tengo COVID, voy a esperar a ver cómo evoluciona la circunstancia. Si tiene preexistencia de algún tipo de salud, si tiene sospecha de baja defensas y que entonces siga las recomendaciones de las autoridades, que son, enciérrese en su casa y no haga nada. Y si se complica, vaya al hospital. ¿Y en el hospital qué puede pasar? Que lo entuben. Ya. Y sabemos de primera mano, mi suegro acaba de salir del hospital y lo que están pidiendo de un tiempo para acá es el consentimiento familiar ante la intervención quirúrgica, ¿cierto? De no resucitar, no reanimación y de lo que sabe que va a pasar en un evento de una intubación. Entonces ni siquiera ya están llegando a la circunstancia de intubar, sino que le dan la posibilidad ¿cómo? Intubar, gracias. Sí, no le dan, ya no es solamente la decisión del médico, sino que la familia tiene la posibilidad de decir, venga, si tiene que pensar en intubarlo, no lo haga. Y uno dice, oh, pues en realidad está sufriendo. Yo pensaría en eso. Entonces, si la circunstancia es esta y a la persona, la familia le está dando esta opción, entonces llega al hospital y pues ya, se va. Imagínense ustedes un cuadro de una persona que pudo haber llegado a ese estadio, a ese estado, pudo haberlo evitado. ¿Cómo? Son muchos. Hay muchas alternativas, desde la infusión de aguapanela criolla o moringa que llaman, ¿okay? hasta lo que otros hasta hay médicos que están recomendando cócteles, hay médicos que han estudiado. Leí en estos días un grupo de médicos y epidemiólogos de la Universidad del Valle, que fueron los que intervinieron en el Ancianato San Miguel, donde ni un solo de los viejitos se murió por COVID, a pesar de que a todos y a los trabajadores les dio. ¿Y cómo los trataron? Ivermectina temprana. Se acabó, algo que está, porque es que nos han querido vender de que la ivermectina es un invento chocarrero, que inventaron por allá una pócima. El alcalde lo logró decir, pero tampoco le cayeron todos los ambalajes y el hombre le tocó calle. Y yo creo que le dieron, no, le montaron la mano y él dejó su quieto. Sí. Entonces, yo me atrevo a decir que en este momento es irresponsable el que sepa que puede hacer algo y no lo haga. Eso es mucho más irresponsable que lo que nos están planteando. En este caso, Nehemías se encuentra con personas como esta y llegan al punto en que quieren desestabilizarlo de una manera pero tremenda, tenaz. Vamos a ir más adelante al capítulo 5, capítulo 6, perdón, y vamos a leer el versículo 10. Esto es pero les decía que es importante que ustedes lo lean todo, esperando que con el contexto que les estamos presentando, ustedes puedan pues, tener una luz o puedan acceder a otras. Versículo 10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Elaía. Pausa allí. Este tipo, Semaías, era un sacerdote, profeta de Dios. Profeta de Dios. Ojo, sigue. Hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios. Ahora, ¿él estaba qué? Estaba encerrado. El profeta de Dios estaba encerrado. Y llama a Nehemías, porque ya Nehemías lo han alertado de que lo quieren matar. ¿Ok? Llama a Nehemías, dice, reunámonos, pero encerraditos. ¿Ok? Dice, y miren ustedes, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y uno diría, si alguien es hábilmente manipulador con el discurso, podría decir, no, pues que claro, está invitando a que venga a la iglesia y que se quede guardado en las paredes de la iglesia. Y sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no el edificio. Y él
como estaba guiado por Dios, sabiamente toma decisiones. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Pausa allí, no sigan leyendo, aguante la curiosidad. Dice, un hombre como yo ha de huir. No podría decir, pero es que también de pronto él creía que era muy café con leche. Un hombre como yo. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, por eso les decía que ni hombre ni mujer, sino alguien como yo. Alguien que conoce que tiene un Dios que es verdadero, que sabemos que nos respalda, que nos guarda. Alguien como yo debería estar preso del pánico o presa del pánico. Alguien como yo debería estarle haciendo cama y tendido al temor en mi vida. Alguien como yo. Continúa diciendo, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Saben ustedes por qué dice esto? Porque él no era ni sacerdote, ¿ok? O sea que, porque la gente del pueblo no tenía permiso para ingresar al templo. Solo el sacerdote. Ellos, el pueblo solamente podía acceder a los atrios, donde ofrecían y llevaban sus sacrificios. Y recogía el sacerdote y entonces oraba por todos los demás, pero al templo recuerden que solamente podía entrar su sacerdote. Esta invitación le hace él, venga, entremos. Y él dice, un momento. O sea, él va a lo que la palabra dice que él debe, puede o no puede hacer. Porque él está diciendo, un hombre como yo, ¿qué dice la ley al respecto de un hombre como yo? Que puede ingresar. Recuerden que el hombre no podía entrar abiertamente al lugar santísimo. Eso solamente sucede para nosotros que estamos ahora en Cristo Jesús y para los que el velo fue rasgado. Entonces dice, versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Pongan ustedes este cuidado, es complicadísimo. Estamos hablando del profeta. Un profeta. Que se supone que es el apoyo en ese momento de las circunstancias. Que los que tienen la comunión directa con Dios. Y entonces le dice al pueblo qué es lo que tienen que hacer. Y él dice que entendió que Dios no lo había enviado. ¿Cómo se dio cuenta que Dios no lo había enviado? Porque él no estaba actuando conforme a lo que la palabra decía que tenía que hacer. Invitándolo al lugar santísimo. Que no podía entrar. Y entonces dice, no, usted tiene su gato encerrado. Y miren ustedes que bien manipulado, toda esta descripción haya podido perfectamente encajar en algo totalmente distinto. Vengan al templo, como es aquí los acobijamos, aquí vamos a orar. Y no digo que dejen de ir al templo, gloria a Dios porque ustedes están en la casa de Dios. Y qué bendición. Pero el propósito es que nosotros agrademos a Dios antes que nada. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Miren ustedes, fue sobornado para hacer temer. Y yo no me voy a atrever a decir de que hay ministros o ministras de Dios que han sido sobornados para sembrar el miedo, pero que los hay. De que hay una postura eclesiástica muy definida, y no hablo del mundo cristiano, hablo del mundo religioso. Tenemos al líder del mundo religioso universal diciéndole a la gente qué es lo que tiene o lo que tiene que hacer. Y este tipo, Nehemías, toma una postura distinta. Versículo 14. Por eso les digo, léanlo con detalle a propósito de cómo Dios les va a revelar cómo orar por ustedes, por su círculo familiar y por lo que sea que tengan que orar. Versículo 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, no está hablando de cualquiera, eran profetas reconocidos. Y venían a decirle, abro comillas, de parte de Dios, tienes que temer. Y él dijo, si el temor está dentro del asunto, yo sé que Dios no está en el asunto. Amén. Esa es la conclusión a la que llega. Dice, entendí que esto no venía de parte de Dios.
Voy cerrando con esto. 15. El 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Miren, de esto se trata. Cuando ellos oyeron, temieron. Cuando ellos se den cuenta, el mundo espiritual y quien sea, se dé cuenta que nosotros estamos firmes, que hemos creído y que los muros que Dios levantó en nuestro derredor han sido levantados. Si estaban en ruinas, han sido levantados, se van a dar cuenta de que ahora tenemos confianza absoluta en nuestro Dios y ahora Él está entre nosotros dándonos su poder y dándonos su respaldo. Ya no es lo que la medicina dice, ya no es la economía dice, es lo que nuestro Dios dice. Nehemías entendió esto, pero porque tenía conocimiento y cercanía de lo que la palabra decía. Porque cuando le plantearon algo distinto, dijo, esto suena raro. Nosotros como cristianos estamos advertidos de parte de Dios que lo que el mundo ofrece, lo ofrece de parte del príncipe de este mundo. Entonces, no solamente guardemos nuestro corazón, pero convirtámonos en replicadores